tengan ustedes muy buenos días. Estamos regresando nuevamente en nuestra Profesor, buenas tardes. Teacher. ¿Cómo le va, mi niño? Encanta, Bien, estamos esperando que sus compañeros se vayan conectando para pues empezar nuevamente nuestra segunda hora del área de geografía, ¿no? Muy bien, chiquitos, vamos a esperar unos minutos. Profesor, el viernes ya me hacen mis lentes ya. A ver, no lo escuché muy bien, ¿qué me dijo? Este viernes me hacen mis lentes, ya van a llegar, ya compraron, ya van a hacerlo ya. Buenos días, profe. ¿Cómo estás, Hugo, Jordi? ¿Cómo le va? Bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. A ver, me decía Alexis que no sé, le escuché algo de dientes. ¿Dientes? ¿O qué escuché? No, profesor. No. Profesor, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a trabajar, pues sí. Bailar. Trabajar. ¿Convenio, profesor? ¿Perdón? No, bueno. ¿Tienes convenio, profesor? Ya, por fin. Muy bien. Profe, yo estoy con ganas de trabajar en mi compendio ya. Muy bien. Ya vamos a trabajar en el momento indicado, pues chiquitos. Ahorita vamos a estudiar. Estudien porque Vamos a compendio cuando casi todos los tengan. tienen mejor sus compendios, pues, perdón, tienen mejor sus audios, ¿ya? Los audios mejor apagados. Muy bien. Audios apagados, chiquitos, por favor, ¿ya? Tu audio, Carlos, por favor. Todos los audios deben estar apagados porque si no en la sala es un desorden. Así que por favor, la sala debe estar en orden, chiquito, nada de bulla. Muy bien. Le estaba comentando, le estaba diciendo que en la próxima clase te puedo tomar una práctica, así que vaya estudiando, ¿eh? ¿Eh? Puedo tomar práctica, ya puedo hacer de ciencia, de historia, geografía. Así que vayan estudiando, niños, ¿eh? Vayan estudiando. Que no espere que yo te diga mañana va a haber práctica o pasado, no, pues. Yo no te voy a avisar, no me digas, no, que no me avisó, que no. Usted tiene que estudiar, chiquito, el estudio es constantemente, no en un solo día, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a empezar, pues, chiquitos, vamos a empezar nuestra segunda hora de geografía. Entonces estábamos hablando, pues, no hemos estado comentando sobre los recursos naturales, pues, chiquitos, ¿no? Y nuevamente, Profesor. y yo, por favor, preguntas al final, mis niños, las preguntas al favor, ¿ya? Muy bien, entonces, nuevamente, chiquitos, hoy estamos 23 de marzo. Nos estamos conectando para poder tomar muchas clases de geografía. El tema del día de hoy tiene que ver también con todos nuestros recursos, con todos los recursos naturales, mis niños, mira, con todos los recursos que justamente nos brinda, pues nos decía, ¿no? Nuestra naturaleza, mis niños. ¿Qué pasa con nuestros recursos, mis niños? ¿Qué es lo que pasa con nuestros recursos naturales que nos brinda la naturaleza, por ejemplo? Lo que, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, una gran cantidad, por ejemplo, ¿no? de plantas, por ejemplo, de vegetación, mis niños. ¿Ah? Hay vegetación, ¿sí o no? Mucha vegetación, muchas plantas, y como te decía ahí, en una parte decía que el hombre es el hombre es el que justamente se va a satisfacer. Por ejemplo, tenemos árboles madereros, por ejemplo. Esos árboles madereros se transforman en otra materia, ¿sí o no, niños? ¿Ah? Por ejemplo, del árbol maderero, ¿qué se transforma? ¿Ah? ¿Y qué se va a transformar? Por ejemplo, yo tengo en el cedro, tengo hectáreas de terreno de madera, del cedro, de la caoba, del espingo, tantas marcas que hay, ¿no? Tantos nombres que hay que puede ser. Muy bien, yo lo corto. Yo corto el árbol, porque voy a cortar el árbol, y ese árbol lo voy a sacar y lo voy a llevar, pues, ¿lo llevo a dónde? ¿Lo llevo a dónde? Lo llevo a los aserraderos. ¿Entiendes? ¿Qué son los aserraderos? Donde ahí esos troncos que he traído, ¿entiendes? Se va a transformar en qué? Se va a transformar en madera. ¿Entiendes? Se transforma en madera, pues. ¿Y esa madera para qué? Esa madera, ¿en qué nuevamente se lo voy a utilizar? ¿Entiendes? ¿Qué se va a transformar? Lo que se va a hacer, se va a fabricar, ya por lo que tienes en tu casa, tus mesas, tus sillas, tus muebles, tu ropero, mira lo que sale de ahí ¿en qué se ha transformado? Esa materia, se ha convertido en otra materia, ¿entiendes? Eso es lo que parte de nuestra naturaleza que por ejemplo nos brinda, ¿entiendes?
por ejemplo, en la selva, hay cantidades de bosque de plantas, infinidad de plantas, imagínate. El hombre es la que se aprovecha. El hombre justamente de todo ese recurso natural, justamente él lo aprovecha. ¿Para qué? Para satisfacer sus necesidades y cambiar también su forma de vida, ¿entiendes? Así como, por ejemplo, armaderos, también, por ejemplo, hay plantas también, plantas medicinales, plantas que aportan mucho y que se van a transformar en otra materia, ¿entiendes? Tengo, por ejemplo, las plantas, por ejemplo, el anís, la manzanilla, ¿no? Y otras plantas más, son hojas, son semillas, ¿no? Que se transforman y se convierten, pues, ¿no? Para el consumo, por ejemplo, ¿entiendes? Por ejemplo, tengo mis vaquitas, ¿no? Crío 5, 10 o 15, tengo mi establo, los establos son, los establos se refieren donde hay cantidades por ejemplo, de vaquitas, ¿cierto? Tengo unas 50 vacas, imagínate. La vaquita, ¿qué me va a dar? ¿Qué extraigo de la vaquita? La leche, pues, ¿entiendes? Mira la leche, sí. Y de la leche se va a convertir en qué, mis niños? En otra materia. Claro que, por supuesto, van a las fábricas, pues, para elaborarlas. ¿Y qué sale de la leche, niños? Sale que tú todos los días en tu casa, aparte de la leche, ¿qué? El queso, pues, el queso, la mantequilla, el yogur, ¿qué te gusta? Mira lo que se saca de la leche. ¿Entiendes? ¿Ves? Todo esto, por supuesto que también los animalitos se alimentan de la vegetación. Y la leche te va a transformar. Y por ejemplo, si yo agarro, sacrifico, lo mato a esa vaquita, por supuesto que la carne la voy a comer, ¿sí o no? Tu carne lo es para comer alimento, sí, para nosotros, alimento. ¿Qué más saca de este animalito? ¿Qué más saca? Su carne, su leche, su extracción, su cuero, pues, porque estos animales tienen una piel muy gruesa, ¿sí o no? Su piel es muy gruesa. Ese cuero lo traigo y lo llevo ¿a dónde? Lo llevo a la fábrica, pues. ¿Entiendes? Está en las correas y otros, ¿no? ¿Entiendes? Y a todo eso, escúchame, Valentina, escúchame, hijita, y a todo este conjunto, digamos, ¿no es cierto?, de recursos que nos brindan, que hay, se le van a llevar las actividades económicas de niños. ¿Cómo se le llaman, chiquitos? ¿Cómo se les llaman? Actividades económicas. Actividades económicas de niñitos, ¿ya? Las actividades, entonces, hoy día vamos a hablar de las actividades económicas. Perfecto, ¿ya? De las actividades económicas. ¿Y qué son las actividades económicas? Como que te dije hace un momento, son todas las actividades que te van a permitir o te van a generar, ¿cierto? Te van a generar riqueza, ¿entiendes? Te van a generar trabajo, ¿sí o no? Imagínate. Traigo los algodoneros, yo tengo que tener personal para que me pueda trabajar y me pueda pues, sacar, ¿no es cierto?, las maderas, las tablas. ¿Ves? Ahí se está generando trabajo. Entonces, cuando hablamos pues justamente ¿no? de las actividades económicas, es la que te van a permitir, la que te van a generar justamente riqueza dentro de una ciudad, de un lugar. ¿Sí o no? ¿Sí o no, mi niño? Entonces, a eso se le llama actividades económicas, ¿cierto? De una región, de un país. ¿No? Entonces, ¿mediante qué? Mediante la extracción. ¿Extracción quiere decir? De extraer, de sacar. Escúchame, Alexis. Te dije ese momento, por ejemplo, me dedico a la pesca. Porque hay mucha gente que se dedica a la pesca, ¿sí? Ese es su trabajo. Es su trabajo, su labor. ¿No? Y el pescador, ¿cómo tiene que tener sus implementos, sus herramientas? Lo primero que tiene que tener es su embarcación, su lanchita, ¿no? Su lancha, pues. ¿Ah? Su remo, ¿cierto? Y ellos tienen, bueno, si son pequeñas, hay algunas que tienen una pequeña bodega, ¿entiendes? ¿Qué son las bodegas? Las bodegas son un lugar, un espacio donde ahí se va a almacenar, pues, ¿no es cierto? Se almacenan los peces que es traído del mar, ¿ya? En esas bodeguitas, ahí tiene una pequeña refrigeración, pues, ¿ya? Una pequeña refrigeración para que se mantenga, pues, porque imagínate,
yo voy a la pesca y no voy a encontrar también rápido, me puedo demorar de repente, dependiendo, pues, si hay mucho pescado, Pero profesor, me demoro a veces 3 o 4 o 5 o 6 horas o 7 horas. A veces un día me demoro ahí en el mar y para irme ahí tengo que llevar mis alimentos, pues, mi vestimenta, una pregunta, profesor. ¿sí? De que esa bodeguita es como un sótano, ¿no? Claro, las bodegas son pequeños almacenes, claro, que están dentro de una embarcación, dentro de un bote, de una lancha. Pero es como un sótano, ¿no? Bueno, digamos algo así parecido, ¿ya? Algo parecido. Entonces, ahí tiene que estar refrigerado, pues, tiene que estar así un poco frío, para que se mantenga, pues, fresco, ¿entiendes? Esa es la extracción, chiquito. Mira, entonces una vez que yo he extraído cantidad de, ahora, mira, hay pesca industrial y pesca artesanal, ¿entiendes? Cuando hablamos, por ejemplo, de la pesca artesanal, quiere decir que uso embarcaciones más pequeñas que digamos, no tienen mucha, digamos, mucha tecnología, o no tienen, digamos, el equipamiento, pues, ¿entiendes? Pero si yo, por ejemplo, en la pesca industrial, ahí sí, pues, ahí son enormes, enormes embarcaciones, ya. Ahí ya no son lanchitas, ¿no? Una embarcación que ya, pues, imagínate, va a almacenar toneladas de peces, toneladas. En cambio, una lanchita, un botecito, pues vamos a suponer, pues, unos 1000 o 2000 kilos, poco no, porque tampoco, como son pequeños, no tienen mucha estabilidad y pueden, pueden voltear, pues, ¿no? Entonces, las toneladas son de acuerdo a la embarcación que es, pues. Si es grande, por supuesto que tiene la mayor fuerza y pueda sostener también, ¿sí? Si es chiquita, pequeña también, ¿entiendes? Entonces, yo, por ejemplo, los peces llevo para, mira, mi alimentación para comer, ¿cierto? Para mi uso, y el resto de peces que hago, se van a las fábricas, pues, ¿entiendes? De los peces, del pez, lo que te gusta aquí, no gusta el atún, ¿ah? El atún, pues, ¿ves? Le dices el pez, se trae, se saca, por ejemplo, para la industria, otra materia, por ejemplo, mis niños, ¿ah? Por ejemplo, digamos, pues, ¿no? El atún, pues. ¿Qué más? Escúchame, pues, Luana, si vas a pintar, mejor te vas de la clase chiquita, de la clase. Entonces, los peces, por ejemplo, el atún, ¿qué más? Por ejemplo, la harina, pues. Esas harinas que sirven para la alimentación, ¿no es cierto?, de las avícolas, los pollos, por ejemplo, los aceites, por ejemplo, ¿entiendes? Y otros más, imagínate. Mira, mira lo que se transforma, pues, se extrae y se transforma en otra materia. ¿Ves? Ya te hablé, por ejemplo, de la extracción, por ejemplo, ¿no? De los peces, por ejemplo, de la extracción, ¿no es cierto?, de la vaquita, que se extrae la lechecita, su carne, su cuero, su piel. Mira lo que se va a sacar. ¿Qué más, por ejemplo? Por ejemplo, voy a extraer, por ejemplo, planta, por ejemplo. A ver, de la caña de azúcar, por ejemplo. ¿Ustedes conocen la caña de azúcar o no? Es una actividad económica que genera trabajo, que genera riqueza. ¿Sí o no? Entonces, por ejemplo, tengo cantidades de plantas de caña de azúcar, por ejemplo. ¿Entiendes? Caña de azúcar. Y se va, esa planta, ese tallo, porque es un tallo, ¿no? La caña, un tallito largo que crece, desarrolla. Entonces, tiene su tiempo de crecimiento y desarrollo, ¿ah? Y luego lo voy a extraer, pues. ¿Y lo llevo a dónde esa caña? ¿A dónde lo llevo? Lo llevo, pues, a la fábrica. ¿Entiendes? Y la fábrica se encarga de procesarla, pues lo procesan, lo lavan todo, ¿no? Ese tallo, todo eso. Luego, dentro de la fábrica, las máquinas empiezan a extraer, ¿qué cosa? El jugo, pues, ese juguito lo extrae con otros componentes, se va a convertir, ¿qué cosa? En el azúcar, pues, niños, eso que no te falta en tu casa. Azúcar rubia y azúcar blanca, mira. Y de ese bagazo que queda, eso sirve para hacer otros, por ejemplo, como el papel, por ejemplo. Mira, el papel, por ejemplo. ¿Entiendes? Mira,
Mira lo que se transforma, niñito. Entonces, a todo esto se llama, chiquitos, se llaman las actividades económicas, porque justamente las actividades económicas son actividades que generan trabajo y generan riqueza, crecimiento y desarrollo, ¿cierto? En un país, en una región. Es que importantes son estas actividades económicas. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, ¿no? de la actividad económica, que se transforma la materia prima, se transforma tanto como la materia prima en las industrias, ¿no es cierto? Una vez que se han convertido, ¿no es cierto?, en otra materia, son elaborados y listos para el consumo. ¿Entiendes? Para el consumo, ya son elaborados. ¿Ah? Como te comenté, por ejemplo, del pescado, del azúcar, por ejemplo, del algodón, por ejemplo. El algodón, mira. ¿Ah? Y tú dirás, ¿para qué sirve el algodón? Una planta, por ejemplo, que tiene sus motitas, y de pronto de ese algodón, ¿qué se va a extraer? ¿Qué le sacan? Así como los hilos, pues. Mira, los hilos. Y de los hilos se da una forma, ¿qué cosa? En telas. Mira, y de las telas se van a formar, ¿qué cosa? Para la confección, pues, la industria textil, ¿me entiendes? Ahí está, pues, lo que tienes tu polito, lo que tienes tu poro, todo eso viene de los hilos, ¿ves? Del algodón. También, por ejemplo, hilos de algodón sintético, ¿entiendes? ¿Ves? Mira lo que ha salido de esta plantilla de algodón. Salen los hilos, chicos. ¿Ves? Es importantísimo, ¿ves? Las actividades económicas, chicos. ¿Qué más, por ejemplo? Se ha hablado del pescado también, de la leche, por ejemplo, ¿no? De la industria textil, que proviene, ¿no es cierto? Que proviene, ¿no? De los hilos, de la plata de algodón. Entonces, a eso se llaman las actividades económicas. Muy bien, entonces, vamos a ir también compartiendo para que tú también vayas ahí, pues, vayas tú también ahí observando sobre el tema que hoy día estamos hablando con niños, sobre las actividades económicas. ¿A mi niño? Espero que, a ver, coméntame si estás tú ahí compartiendo. ¿Están ustedes compartiendo? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Perfecto. Ya aquí está el tuyo. Sí, profesor, se ve. Actividades económicas, ¿qué nos decía? ¿Quiere decir? Que son actividades que van a generar riqueza, ¿no? Que generan riqueza, ¿no es cierto? Dentro de una comunidad, dentro de una ciudad, una región, ¿cierto? ¿Mediante qué? Mediante la extracción. ¿Qué cosa es extracción? A ver, Alexis, Licona, ¿qué es extracción? Profesor, ¿Qué es extracción? extracción es extraer algo, profesor. ¿Cómo qué, a ver, Alexis? ¿Cómo qué extraes? Un ejemplo. ¿Qué? ¿Cómo qué? Ejemplos. ¿Qué extraes? Profesor, es como mi borrador. Mire, estoy haciéndolo así y está extrayendo partes. Bueno, algo por ahí. Plusvalía. Dice que las actividades económicas son aquellas que te permiten la generación de la riqueza dentro de la comunidad, dice, mediante la extracción. ¿Qué cosa es extracción? A ver, sí te había explicado hace un momento. ¿Qué es extracción? A ver. Ahí, Es como extraer algo. pero como que, a ver, ¿lo que extraes? ¿Qué es extraer? Es como romper algo. Vamos por ahí. Carlos, Es como, profesor, a ver, Profe, a ver, Carlos. Extracción, dice. extracciones. extracción sería así, profe. Acá, por ejemplo, pues tenemos un lapicero. Y hacemos esto. O sea, Profesor, cayendo así. A ver, chicos, tienen que estar atentos, niños, tienen que estar atentos. Extracción. Les había explicado. Extracción quiere decir de obtener, de sacar. Extracción. ¿Qué se extrae del mar, por ejemplo? De las aguas del mar. ¿Qué se extrae? Se extrae. Es como, profesor, es como que hay un pez en el agua, en el mar, y tú lo El agarras. pescado. Se El extrae, pescado. se saca.
Saca los peces, Pescado. ¿sí o no? Los Esa es extracción, pues. Ya no te olviden, pues. Extracción es de obtener, de sacar. Es como un pez, ¿Ya? profesor. Ya, muy bien, escúcheme, ya, ahora sí, ahora escúcheme. Pues digo, tiene que estar atento, pues. ¿Ya? Extracción quiere decir de sacar, de obtener. Decíamos, extracción, por ejemplo, de la pesca, la extracción, por ejemplo, de la caña de azúcar, del algodón, por ejemplo. Se extrae, se transforma. Porque te decía un ejemplo, de los peces, ¿en qué se transforman? Cosas que le he sacado, ¿se van a transformar en qué? Se transforman en harina de pescado, en los atunes, en los aceites y otros componentes más. Entonces se transforma. Una vez que se ha transformado, ¿qué hago? Ya tengo el atún en mis manos, o ya lo fabriqué, ¿qué hago? ¿A dónde lo llevo? Lo voy a distribuir. ¿A dónde, chiquitos? ¿A dónde lo distribuyo? ¿A los supermercados, chiquitos? A los mercados. Entonces, cuando tú te vas al mercado, ¿qué vas a encontrar? Vas a encontrar, pues, abarrotes, atunes, de todo, pues, chiquitos, ¿no? Pescado. Gracias a las actividades económicas, gracias a las actividades que lo hace el hombre, pues, chiquitos. Gracias a la extracción, a la transformación y a la distribución. ¿Entenderá? ¿Entiende? ¿Entiende? ¿Ves? ¿Para qué? Para que justamente, pues, para que el hombre se pueda satisfacer, sus necesidades van a cambiar, chiquitos, ¿cierto? Y todas esas actividades provienen, ¿de dónde? De la ganadería, vienen de la pesquería, ¿entiendes? De la minería también, por ejemplo, y del transporte, pues, chiquitos, del transporte. Igual también el transporte, por ejemplo, que tú me das, pero que tiene que ver el transporte con las actividades económicas. Entonces, ¿cómo transporto, cómo llevo, por ejemplo, cómo reparto? Tengo que tener mi transporte. ¿Y el transporte con qué puede desplazarse, digamos? Tiene que tener su petróleo, ¿sí o no? ¿Y el petróleo de dónde lo extraigo? Del subsuelo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y del petróleo se va a transformar, por ejemplo, en la gasolina, por ejemplo, el queroseno. Mira de la extracción, ¿y qué se transforma? Pues lo que se transforma se va a distribuir, pues se distribuye ¿a dónde? ¿Dónde están los petróleos? ¿Dónde venden la gasolina? En unos centros, ¿no? La gasolinera. Preparados, ¿sí o no? ¿Ves? Y empiezan a distribuir, mi chiquito. ¿Ah? Mira qué importante, ¿no? El tema que estamos hablando de las actividades económicas. Acá está pues. Ahí están las actividades, ¿no? Los datos o las fases de las actividades. ¿Está qué cosa? Está la producción, pues. La producir, la distribución, y luego viene el consumo, pues, chiquito. ¿Entiendes? Primero hay que producirlo. Entonces, por ejemplo, de la leche, yo extraigo de la leche, lo primero que tengo es saco, pues, para poder alimentarme. Eso que tú tomas todos los días la leche. ¿Y qué más saco de la leche? Para sacar, por ejemplo, el queso, la mantequilla, por ejemplo, el chocolate también, por ejemplo. El chocolate también, por ejemplo, el yogur también, por ejemplo. ¿Sí o no? Por ejemplo, decíamos, por ejemplo, en el área, por ejemplo, de ciencia y ambiente, que los comentaba, por ejemplo, ¿no? Acerca, por ejemplo, de las bacterias. ¿Sí o no? ¿Qué pasa con las bacterias? ¿Qué hacen? Son bacterias que son beneficiosas, ¿no es cierto? Y que ayudan, por ejemplo, a convertirlos, por ejemplo, ¿no? En lo que es, por ejemplo, los yogur, pues. ¿Ah? ¿Entiendes? Entonces, esas son justamente, ¿no? Las actividades económicas. Muy bien, ahí vamos a ver la segunda diapositiva, ¿qué nos dice? Muy bien. ¿Cuáles son esas fases que te comenté en la primera diapositiva? ¿Cuál era la producción, sí o no? Cuando dice producción, ¿qué cosa decir? Va a producir. Van a producir una gran cantidad de alimentos, por ejemplo, de cosas, ¿no? Trabajos necesarios, ¿qué cosas? Para justamente elaborar los productos. Como por ejemplo, la elaboración, por ejemplo, de la leche, por ejemplo, ¿no? De las cosas dulces, por ejemplo, de las conservas, por ejemplo. ¿Entiendes? Muy bien. En la distribución, que ya te comenté hace un momento, una vez que ya está el producto, tienes que distribuirlo. ¿Dónde vaya? Se distribuye. Llegan a los almacenes, y los almacenes, ¿dónde van? Van a los supermercados. ¿No tú te vas? Pues, cuando tú vas, por ejemplo, a un supermercado, vas a allá
paladera, ¿no? Todas esas cosas vas a encontrar en estos supermercados, vas a encontrar, pero ¿no es cierto? Diferentes tipos, ¿no? de cosas, de abarrotes, encuentras hasta textil, encuentras, por ejemplo, artefactos, ¿sí o no? Porque ahí llega por la distribución, ¿ya? El consumo, ya se requiere lo que vas a consumir, pues, ¿ah? Ya está terminado, está envasado, pues. El atún, por ejemplo, las conservas. Escúchame, Valentina. Escúchame, pues no me vayas a decir, porque yo no te entendía. ¿Ves? Entonces son la producción, la distribución y el consumo, ¿ya? Ahora, dentro de las actividades económicas, y niños, por ejemplo, vamos a hablar de las actividades económicas primarias, ¿ya? De las actividades primarias. Y cuando hablamos de estas actividades, las actividades primarias se refieren exclusivamente a la extracción, ¿ya? A la extracción, tanto como la extracción de peces, como la extracción, por ejemplo, ¿no? de la leche, y así otras actividades que se van a realizar dentro de las actividades primarias. Entonces, las actividades primarias son todas las actividades exclusivamente que se dan en la extracción de recursos naturales, chicos, ¿ya? Porque imagínate, los peces, ¿no? Que los peces, imagínate, ellos no se reproducen, pues, ¿no? Aquí no tiene, aquí el hombre no tiene nada que, el hombre no, bueno, a excepción, bueno, que hay otro tipo de peces, porque hay peces también de agua dulce, que ahí sí hay criaderos, ahí sí hay que se encargan, perdón, a la crianza, por ejemplo, ¿no? De peces de agua dulce. También hay peces de agua salada. Ah, claro, pues hay Y peces de ríos. de aguas, claro, cuando hablamos de aguas dulces, hablamos pues de ríos, por ejemplo, peces que están ahí en los lagos, por ejemplo, ¿no? Y hay peces que, pues, Como los pulpos. ellos, por supuesto que ellos viven, por ejemplo, en aguas muy frías, muy frías y muy saladas, ¿entiendes? Porque justamente ahí hay una gran cantidad de vegetación, ¿no? Ya, muy bien, vamos a ver, siguiendo, vamos a seguir. Muy bien, entonces, miran, vamos a ver cuáles son esos tipos de actividades extractivas. Mis niños, vamos a ver cuáles son esos tipos de actividades extractivas. Estamos hablando, por ejemplo, de unas actividades que te comentaba hace un momento, de la actividad, por ejemplo, de la minería, pues. ¿Qué se extrae de las chicos de la minería? A ver, ¿quién me dice? Se extrae hierro, ¿Ya? Carbón, hierro, También esmeralda. carbón, hierro, esmeralda, Oro. diamantes, Ya, muy bien. oro y Oro. Ya, chicos, muy bien. Cobre, Cobre. el cobre. Perfecto. Está muy bien, claro, ¿no es cierto? De la extracción de la minería, hierro, diamante, encontrarán, piedra, claro, los cobre minerales. y Chicos, escúchame, Valentina. No se vayan sí, hay carbón mineral y hay carbón vegetal, ¿no? Sí, no te vayas a confundir, hay carbón mineral Profe, y carbón yo vegetal. sé de los minerales. Yo sé Ya. de los minerales esos gracias a un videojuego. Claro, porque justamente es entonces, un componente, ¿no? De la misma naturaleza. Entonces, en las extractivas están la minería, la minería es una actividad muy antigua, muy antigua. Esa actividad ya, por ejemplo, ya lo practicaban aquí chiquitos, desde las preincaicas, las preincaicas. Los incas también, por ejemplo, ellos ya traían lo que es los minerales, el oro, la plata, ¿no? Pero ellos lo utilizaban, pues, ¿no? En los pocos que ellos lo podían, tenían ahí sus implementos, pues, ¿no? Para que puedan transformar en otros, en sus alhajas, por ejemplo. ¿Entiendes? Entonces es una actividad muy antigua, la minería. Entonces la minería, chiquitos, la minería, por ejemplo, que están, ¿no es cierto?, en el subsuelo, pues, ¿no es cierto? Son útiles para quién, como para el hombre, chiquitos, ¿no? Como, por ejemplo, como el petróleo, el lodo, y esas cosas. Muy bien. Otra actividad, chiquitos, otra actividad extractiva, por ejemplo, la agricultura, pues. ¿Entiendes? La agricultura, pues. En la agricultura, por ejemplo, a ver, ¿qué se puede extraer o qué se puede, por ejemplo, en la agricultura? Tú puedes, ¿qué hay? A ver, en la agricultura. se A ver. puede extraer sandías, frutas, vegetales. Ya, muy bien. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, chiquitos, También- mira, también perfecto.
como tomates. Muy bien. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la agricultura, mis niños, se refiere justamente, ¿no?, a la preparación, por ejemplo, ¿no? A la preparación, a la labranza de qué, de la tierra, tienes que prepararla, ¿no? Pero acuérdate que también hay plantas que ellas por sí solas crecen, ¿no? Por sí solas se desarrollan, ¿no? Pero hay otras plantas que sí, por ejemplo, el hombre sí tiene ahí el hombre tiene que, por supuesto, tiene que preparar la tierra, ¿cierto? Prepararla con su abono, sus insecticidas. ¿Para qué? Para que puedan justamente, ¿no?, puedan crecer, puedan desarrollar y puedan dar algunos buenos frutos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de plantas, por ejemplo, plantas, a ver, alimenticias, por ejemplo, por ejemplo, la papa, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el yuca, por ejemplo, el zapallo, por ejemplo. También plantas, por ejemplo, plantas también, por ejemplo, frutales, ¿sí o no? ¿Sí o no? Muy bien, entonces esta es la agricultura, pues, otra actividad económica extractiva, pues, ¿no es cierto? Que son directamente, van, ¿para quién? Para la industria, pues, chiquitos, para la industria, ¿no es cierto? Como te comenté, por ejemplo, ¿no?, las plantas del algodón, las plantas de por ejemplo, ¿no?, la caña de azúcar, de la papa también, por ejemplo, ¿no? Y así otras cosas. Muy bien, ahora vamos a ver, niños. También, pues, claro, que también, por ejemplo, ¿no?, hay otra actividad, por ejemplo, ¿no?, la actividad, ¿no?, de la ganadería, que también te comenté, la ganadería se extrae la leche, ¿no es cierto? Aparte de la leche, también se extrae, niños, se extrae la carne, ¿no es cierto? Los embutidos, pues, ¿sí o no? Los embutidos, por ejemplo. A ver, por ejemplo, del chancho, pues. A ver, del chancho, por ejemplo, se mata este animalito, su carne, y también se elabora, pues, se elabora, por ejemplo, que chiquito, los embutidos. Es lo que te gusta, pues. Te gusta, por ejemplo, ¿no?, por ejemplo, las salchichas, el hot dog. ¿Qué más sabe? Ustedes en el desayuno, ustedes todos los días comen, pues. ¿Ah? Tu jabonada, por ejemplo. Bueno, tu jabonada, ¿ves? Entonces, se elaboran también, por ejemplo, para la elaboración de otros productos que son aptos, por ejemplo, para el consumo. Profesor, también, hot dog también, profesor. Claro, pues, esto, el hot dog, la salchicha, todos esos, entonces, Son muchas plantas más, profesor. ¿perdón? El huevo, profesor. El huevo. No, pues, Esa era una pregunta. ¿Qué hora es? a ver, niñita, por favor, no me pregunte la hora, porque yo no tengo hora, yo estoy concentrado en mi clase. A ver, el huevo justamente se extrae, ¿no?, de la gallina. La gallina es la que justamente se alimenta, tiene una alimentación, por supuesto, que tiene muchas vitaminas, y ellas mismas producen, pues, ¿entiendes? Ellas producen todos los días, ponen el huevito, ¿no? El huevito también sirve de alimentación. Y el huevito sirve, por ejemplo, para preparar, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a ver, por ejemplo, que sirve para preparar, por ejemplo, el queque, pues, ¿no? Cositas, pues, ¿entiendes? Muy bien, entonces vamos, chiquitos, a ver, mira, vamos a ver, chiquitos, vamos a ver sobre, ¿no es cierto?, las actividades, por ejemplo, que se realizan tanto en la costa como también, por ejemplo, en la sierra de Niño. ¿Entiendes? Porque en cada uno de estos sitios, las actividades, por ejemplo, son diferentes, ¿no? ¿Entiendes? En algunas, por ejemplo, la agricultura es más tecnificada, ¿no? O sea, hay más técnica, hay más asesoramiento, por ejemplo. A ver, saque la mano de la boca, Alexis, no más exquisito. Muy bien. Entonces, por ejemplo, te comentaba, bueno, que hay, por ejemplo, las actividades económicas, tanto en la sierra como en la costa, son diferentes, por ejemplo, que en la selva. Entonces, en la costa, por ejemplo, hay una agricultura más tecnificada, ¿cierto? Donde hay, por ejemplo, digamos, aquí, por ejemplo, hay una ingeniería, pues, ¿no es cierto?, donde ellos están asesorando, digamos, ¿no?, para que puedas de repente hacer una buena producción, una buena cosecha, digamos. Entonces, mira, ahí podéis ver, en la costa, por ejemplo, hay una intensiva que cuenta con ¿qué? Cuenta con las mejores, tierras, ¿cierto?, agrícolas, donde aquí, por ejemplo, también se dan, por ejemplo, en los tres tipos por ejemplo, ¿no?, de tipo de riego, por ejemplo, ¿no?, por ejemplo, por goteo, ¿no?, por aspersión también, ¿no?, y por la inundación, pues. Cuando se dice, por ejemplo, por goteo, donde ya pues hay una tecnificación, ¿no?, donde ya del agua va por unas tuberías, pues, y por ahí exclusivamente nada más va a caer en la platita, pues. Entonces ahí hay un ahorro de agua, pues. Ahí viene justamente, ¿no?, la tecnificación, ¿ya?
Y aspersión, mis niños, aspersión donde justamente, no sé si tú has visto, por ejemplo, en los jardines, escúchame, Isabela, por favor, Isabela, escúchame, hijita. Aspersión, no sé si tú has visto, por ejemplo, en los jardines, o en los parques, por ejemplo, ¿has visto? Que ponen ahí como un cañito, una cañería, ¿cierto? Y sale el agua con una fuerza y esparce, ¿ah? Va esparciendo y va girando ahí y el agua va llegando hasta cierta distancia. Ese es por aspersión, chiquitos. Ese es por aspersión, ¿cierto? Muy bien. Y la inundación, pues quiere decir que ya el agua pues llega justamente no por medio de unos canales, no llegan a las secas, llegan pues al terreno y todo se inunda, pues, ¿cierto? Todo ese sitio se inunda y todo eso absorbe, pues, ¿no? Va absorbiendo justamente el suelo, pues, la tierra. Bien, y cuando hablamos, por ejemplo, de una agricultura en la sierra, hablamos, por amigos, de una agricultura extensiva, donde aquí no hay mucha tecnología, que digamos, no hay mucho asesoramiento, digamos, ¿no? No hay ingeniería. Aquí justamente son los métodos tradicionales después, ¿no? Por ejemplo, ellos siembran cuando, por ejemplo, hay lluvias, las partes altas sobre todo, ¿no? Usan las lluvias. En las partes bajas, pues, ¿no? Cuando de los ríos, pues, de los ríos, de las acequias, se alimentan y esto pueden ellos sembrar, pues, ¿no? Digamos, no hay mucha técnica científica como en la costa, pues. La costa sí es un poco más tecnificada, donde hay un asesoramiento y donde están todo el tiempo, están justamente no dando la técnica. Muy bien, entonces, chiquitos, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado sobre el tema, ¿no? De las actividades económicas, chiquitos. Eso. Las actividades primarias extractivas. Las niñas extractivas, chiquitos. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan que hacerme? No. No, ya no más. ¿Hugo? Sí, ya no hay más. Terminamos hasta aquí. Ok, chiquitos. Muy bien. Entonces, chiquitos, me tengo que despedir pues, hasta la próxima clase. Estudien porque te tomo una práctica, ¿eh? Vayan a estudiar hasta no llegó, chiquitos. Muy bien. Profesor. Chao, profesor. Profesor, chao. Profesor, ¿Sí? ¿las diapositivas? ¿Perdón? ¿Va a enviar las diapositivas? ¿Estoy enviado? Sí, estoy enviando. Sí, estoy enviando. ¿Para eso para que estudien las diapositivas? Claro. Vamos hasta el día de mañana. Sí, profesor. Gracias de nuevo.